Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra charla política de cierre de semana, aquí por CN23 con ideas propias. Un hecho político trascendente, el más trascendente de la semana sin dudas y probablemente en otros segmentos de tiempo también, y sobre el que todavía estamos en las repercusiones. La aprobación en las Naciones Unidas de 9 principios para regular las reestructuraciones de deuda impulsado por el tema argentino, el enfrentamiento argentino contra los fondos buitre, y que por supuesto será uno de los ejes de nuestro programa. Por otra parte, la Presidenta de la Nación, a mitad de semana, tomó un artículo de uno de los diarios emblema del sistema financiero hegemónico internacional, el Financial Times, y a partir de ahí esclareció posturas en torno de la geopolítica, identificó posiciones y también generó e instaló agenda muy importante en estos tiempos, que a veces pasa de largo respecto a algunos temas de coyuntura quizá menores o menos trascendentes en el tiempo. Y finalmente la presencia de Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, líder en este momento regional y además probablemente futuro candidato también para reemplazar a Dilma Rousseff en la representación del PT. Estuvo con la Presidenta de la Nación, estuvo con el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Nos va a llevar a charlar sobre la importancia de la presencia de Lula, pero también sobre la importancia de la unión regional. Y por qué no, algo de la relación de los movimientos populares y los líderes en este tiempo de enormes desafíos electorales en la región. Nos metemos de lleno en la charla, ¿qué les parece? Los invitamos a la mesa, CN23 con ideas propias, así arrancamos. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Junio perdió el avión? No, todavía. No, vuelve este fin de semana. Le quedaba uno todavía, sí, pensé que había. Como acá hace frío, se quedó en el Caribe. Se quedó, bueno, ni más ni menos. Bueno, hoy... Salvo que se decida quedar a esperar al Papa y a Cristina. Bueno, ya que está, lo podríamos mandar como corresponsal del programa, ¿no es cierto? Bueno, un día especial, queremos comenzar saludando a todos los maestros en su día. No queríamos que falte efectivamente ese saludo. Edgardo es maestro. En este 11 de septiembre, así que feliz día, Edgardo. Muchas gracias. Bueno, son interesantes los debates cuando trascienden las discusiones salariales, es decir, cuando se toman de manera más compleja en torno a las condiciones de trabajo y de la comunidad educativa en general. Hemos ganado algunos puntos en ese sentido, hay discusiones en torno a la calidad educativa, a la formación, todas reivindicaciones de los trabajadores de la educación, ¿no? Sin duda, han habido avances, pero hay que recordar que la Ciudad de Buenos Aires no tiene una ley de educación. Es algo que viene pendiente desde el reinicio de la democracia y en estos años de gestión macrista no fue posible instalar el tema, así que es una de las deudas pendientes. Yo, tiempo atrás, tuve, en vísperas de tratar el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa, un cruce de ideas con el ministro Bullrich. Fue el año previo al problema de las vacantes, de la crisis de la falta de vacantes. Le dije, ministro, para no dejarlo a él con la última palabra, voy a apelar una frase del Evangelio: por los frutos lo reconoceréis. Al año siguiente, cuando se produjo la crisis de vacantes en el recinto, recordé ese momento y dije, ustedes recordarán que yo hablé de esta frase evangélica, por los frutos lo reconoceréis. Pues bien, ahí están los frutos. 7.000, un déficit de 7.000 vacantes para los chicos del periodo inicial. Hay otro hecho histórico que queremos recordar un día como hoy. ¿Algo de los maestros? Sí, por supuesto, Carlos. Porque una cuestión del candidato del PRO, hablando de la educación, dijo Mauricio Macri algo así como que si cuesta poco, vale poco. Presten atención, porque las cosas, si cuesta poco, vale poco. Tiene sus máximas el espacio, ¿no? Sí. Además, primero, está diciendo, por un lado, la educación privada es mejor porque cuesta mucho. Y tal vez, ¿quién te dice que no está hablando de arancelar la pública? Qué sé yo. Pero si cuesta poco, vale poco. Vale poco. Es difícil que en estos tiempos de reconocimiento de los públicos, o de mayor reconocimiento e importancia... Lo dijo ahora, es una se anime a declaración como fresquita. Como una propuesta de campaña, ¿no es cierto? Está en la página web de Mauricio Macri en las propuestas sobre educación. ¿La suele frecuentar? No mucho.
Pero algunos, pero algunos colaboradores trabajan permanentemente analizando estas cosas y nos pasan data para podernos lucir acá. Les decíamos que queríamos recordar también otro evento histórico de un 11 de septiembre, tiene que ver con el golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet sobre el gobierno de Salvador Allende, con ya la comprobada complicidad, ayuda de los Estados Unidos en 1973, 11 de septiembre de 1973. Edgardo, ¿qué tiene ahí? A modo de homenaje a Salvador Allende, este texto que es conmovedor. Trabajadores de mi patria, dijo, tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores, Salvador Allende. De ese mismo 11 de septiembre, ¿no es cierto? Exactamente, un momento dramático. Él habla, no sé si es por cadena o por una radio, y es lo último que hay de él, ¿no? Antes de que lo maten o que se suicide. Me animo a recomendarles hace poco, y por distintas cuestiones que uno va preparando para otros espacios en los que participa, un discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara en diciembre de 1972, con una vigencia realmente impresionante. Yo les recomiendo que lo busquen hoy en día, es muy sencillo conseguirlo, y efectivamente hablando de los desafíos de América Latina respecto de lo que produce, de sus dependencias en función de las deudas, un tema que hoy vamos a tocar de lleno, ¿no es cierto? Bueno, si les parece, nos metemos en lo que yo decía en la presentación, un hecho que trasciende incluso la semana. Si decimos que es lo más importante de la semana, nos quedamos cortos, lo que ocurrió en Naciones Unidas. Para meternos en el tema, los invito a escuchar al ministro de Economía, Axel Kicillof, que efectivamente estuvo junto al canciller Héctor Timerman y Marita Perceval, la representante de la Argentina en Naciones Unidas, defendiendo efectivamente esta posición o estos principios que el caso argentino promovió a nivel internacional con este resultado. Se ha pedido voto registrado. Vamos a comenzar el proceso de voto. Los que están a favor del proyecto de resolución A69L84, por favor, señálenlo. La crisis económica actual ha puesto de manifiesto que la deuda externa se ha convertido para muchos países, no solo los países que forman parte del mundo subdesarrollado, sino para muchos países del mundo, en una pesada carga. Una carga que les impide y pone en riesgo su proceso de crecimiento, de inclusión, de generación de actividad, de generación de empleo. Sabemos que muchos esperan que las cláusulas contractuales resuelvan la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana. Nosotros creemos, en cambio, que hay que modificar la estructura y la arquitectura financiera internacional. Y es las Naciones Unidas, un órgano democrático, representativo y equitativo de las naciones, el que está en condiciones de hacerlo. Fijar estos principios básicos es un paso fundamental para que nadie sufra ataques como lo que hoy Argentina y muchos otros países están sufriendo por parte de los fondos buitres. Saludamos esta resolución de las Naciones Unidas porque son un paso fundamental para que consigamos un mundo mejor. Finalmente la aprobación fue por 135, porque España después aclaró que en realidad ellos habían abstenido, entonces tuvieron que cambiar el voto. Para ser bien claros y quizás formales en el arranque, Carlos, concretamente, ¿qué es lo que se votó en Naciones Unidas? Se votó 9 principios que deberían ser tenidos en cuenta, como digo, deberían ser tenidos en cuenta porque está claro, y este es otro tema que merecería todo un debate, que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una decisión por 136 o 35 a 6, y no es vinculante,
Es decir, los países no están no obligados a cumplir. atenerse a esos principios. Así es. Esos principios establecen, en primer lugar, el primero de esos principios es el derecho de los países soberanos a manejar sus políticas, entre ellas las de la renegociación de sus deudas. Y luego plantea los temas de buena fe, equidad, aceptación de las minorías de las resoluciones cuando las mayorías toman determinaciones. Por ejemplo, el caso concreto argentino. Está claro que esta resolución no tiene aplicabilidad para la situación argentina, pero sí tiene el enorme valor del reconocimiento moral de lo justo de la posición argentina. El mundo entero, o casi el mundo entero, ha dicho que ese es el camino correcto el que se debe transitar y que lo que Argentina está padeciendo, que lo decía recién Kicillof, para que otros países no les vuelva a pasar lo mismo. Lo que Argentina está padeciendo es un arbitrario chantaje de la usura internacional que ha apoyado en un juez afín, condiciona y genera este absurdo que no debe tener ningún antecedente histórico, que los acreedores están dispuestos a cobrar, los deudores quieren pagar y tienen la plata y no pueden porque hay una minoría que se lo impide. La otra cuestión trascendente es el tema de la soberanía, que aparece en la cabeza de todo este planteo. Y quiero hacer una referencia, creo que lo pinta el problema en toda su dimensión. Hubo 41 abstenciones. Una de las abstenciones de Grecia. Grecia quedó tan condicionada por la troika. Acordate que hemos comentado aquí aquella cláusula que le pusieron que no puede tomar ninguna resolución ni mandar al Parlamento ningún proyecto trascendente sin que la troika se lo apruebe primero. Digo, ha quedado tan condicionada que ni siquiera pudo votar a favor de estos principios y se tuvo que abstener. Cuando se discute de soberanía... Y el tema de la deuda es uno de los problemas que más la acechan. ¿Qué te parece? Cuando se discute de soberanía, digo, esto es, el curso de soberanía que hemos dado es notable, pero quiero y cierro con una última reflexión. Hubo 6 países que votaron en contra. Curiosamente, son los que algunos acá en la Argentina llaman el mundo al que tendríamos que volver. El mundo que votó a favor, el mundo de los 135 países, es el mundo de los BRICS, del G77 más China, es el mundo de los países en vía de desarrollo, los países de la UNASUR, de la CELAC. Ese es el que votó a favor. ¿Quiénes votaron en contra? Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, Canadá e Israel. A ese mundo nos quieren llevar de vuelta. Esa es la reinserción de la que hablan todo el tiempo los referentes de la oposición que quieren cambiar. Cambiar, como digo insistentemente, yendo para atrás, desandando lo andado. ¿Y qué hizo La Nación? Bueno, Ricardo, que te veo traje la tapa de La Nación. Sí, es notable, lo figura. Y en la tapa de La Nación, aquí, abajo a la derecha, en 4 líneas dice economía. Además, lo pone como además. Votan un proyecto argentino. En la ONU fijan un nuevo marco legal para la reestructuración de la deuda. Y lo manda a la página 18. 18, claro. Hay algo más de La Nación, que no sé si está en la edición impresa de hoy o es del servicio online. Se jacta de la escasa repercusión que tuvo el tema en los principales diarios del mundo. Claro, claro. Haciendo algunas consultas hoy con otros colegas especializados, por ejemplo, en nuestra región, decía que los diarios de nuestra región lo tuvieron, pero en un 80-85% presente en las tapas de los diarios más importantes. Lo que pasa es que seguramente La Nación refiere, como los diarios más importantes, a lo de los países que nombraba Carlos, claro, que se han opuesto. Y charlando con el colega Tomás Luquín, que estuvo cubriendo allí el tema desde Nueva York, nos decía que a partir de digamos, de la defensa de sus argumentos, de la representación de los Estados Unidos, por ejemplo, se notaba qué tan en serio se tomaban el tema, qué tan preocupados estaban. Es decir, no es una cosa que pasó así nomás y que le importa solamente a la Argentina y otros países. No, es un hecho de una trascendencia notable. Es decir, el hecho de que hoy no sea vinculante no quiere decir nada, porque este es el principio.
Creo que cuando se aprobaron los derechos del hombre en las Naciones Unidas, fue como ahora en una asamblea que también tomó una decisión no vinculante. Pero luego, la instalación del tema y demás llevó a que esto tenga que ser respetado, o por lo menos exista un marco, porque de los derechos del hombre podríamos hablar bastante si se respetan o no se respetan. Entonces, sacarle trascendencia a esto es miserable como mínimo, y es una visión distorsionada del interés nacional, seguro. Quisiera resaltar o preguntarles qué valor tiene el hecho de la iniciativa política. Lo decía Kicillof y también lo dice La Nación, incluso dice un proyecto de la Argentina. ¿Sí? Hay una iniciativa política activa, a contramano quizá de lo que podría ser Grecia hoy por los condicionamientos que vos explicaste que tiene, que plantea que instala agenda, digamos, ¿no? En el concierto de naciones. Lo lleva al G77. ¿Qué valor tiene lo esto? Lleva tiene un enorme valor. Tiene un valor, seguramente después vamos a hablar, pero todo se vincula con todo. Cuando Cristina el otro día le dice a Lula, tenés que ser nuestro embajador para que los BRICS sean los BRICSA. Está diciendo, este es el lugar del mundo donde Argentina quiere y tiene que estar. Como lo decidió cuando, después del no al ALCA, acompañó con entusiasmo y liderazgo la construcción de la UNASUR y la CELAC. Es decir, hay todo un hilo conductor de decisiones en materia de política internacional que definen dónde está la Argentina, cuáles son sus aliados y también con qué intereses se enfrenta. Ahora, las Naciones Unidas acaba de aprobar estos 9 puntos como marco para la reestructuración de las deudas. Hoy a la tarde el canciller Timmermans dijo que el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento Nacional un proyecto para que se haga ley. O sea, que el hecho de no ser vinculante, la decisión política de los estados soberanos puede traducir esto en leyes que lo hagan vinculante. Vamos a compartir una placa con ustedes en otro de los temas que queríamos compartir en este segmento, y tiene que ver con lo que charlábamos recién, porque la Presidenta de la Nación a mitad de semana utilizó un artículo del diario Financial Times, es un diario británico dedicado efectivamente al establishment o producido por el establishment financiero, donde de alguna manera, y esto es lo que contaba la Presidenta de la Nación, le echan la culpa a los países en desarrollo que han tomado otro tipo de decisiones políticas de la crisis mundial. Y allí la Presidenta, bajo ese título, es la geopolítica estúpido, lo utiliza para clarificar posiciones dentro de esa discusión geopolítica. Sí, lo que dice el Financial Times es algo así como que la debilidad de los mercados emergentes altera las economías de Occidente y hace que sus desafíos resulten más difíciles para enfrentar. Cristina dice, pero ¿cómo? Si estos provocaron la crisis del 2008, de la que todavía no se terminó de salir, todos estamos pagando las consecuencias y ahora resulta que la culpa la tienen los emergentes, es decir, es una locura. Y dice, vienen por los BRICS, o van por los BRICS. Y esto recordemos enaltece qué países son, no qué países Brasil, son, pero qué implican, ¿no? Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué características tienen estos países para son todos emergentes grandes. Ajá. Son todos emergentes grandes. Bueno, China hoy está ahí como peleando la primera posición en Producto Bruto, no en Producto Bruto por habitante. Está claro que todavía para eso le falta muchísimo. Pero hoy ya, cuando uno mira el Producto Bruto de los BRICS, es un jugador que no puede dejar de ser tenido en cuenta, pero además que ha creado su Banco de Desarrollo, que ha creado su fondo de contingencia para evitar las corridas especulativas contra las monedas, es decir, que intenta construir instrumentos alternativos. Todo eso significa los BRICS, y ese es el lugar donde Cristina dice, ahí queremos estar. Lula, sé nuestro embajador para que Argentina pueda sumarse allí. Sí, y también, eso, claro, también digo, dice, es un ámbito de economías complementarias también. Además. Después le vamos a escuchar a la Presidenta porque también dice, Daniel, tenemos que apuntalar y fortalecer la integración regional. Sí. Nos va a llevar a otra linda discusión en el próximo bloque, y aprovecho para cerrar quizá conceptualmente el bloque. En ese discurso yo mencionaba, en Guadalajara del 72 de Allende, termina diciendo que los pueblos tendrán que saber reconocer quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos.
la vigencia que tienen esos discursos es impresionante, de verdad, ¿no? Por eso la lista esta hay que conservarla. ¿La lista? De los votos del otro de los ayer. votos, sí, efectivamente. Bueno, cerramos aquí este primer bloque y vamos a tener algo de continuidad, porque en el próximo charlaremos sobre la visita de Lula y por supuesto nos vamos a meter en la coyuntura electoral argentina, a ver si efectivamente se va desquebrajando el mito de la buena gestión macrista. Todo esto lo vamos a tratar de resolver en el próximo bloque aquí en Con Ideas Propias.